Saludos, hola profe, saludos. Bueno chicos, hoy estaré planteando una ronda expositiva acerca de los comentarios o del material que se refleja en el libro Una terapia para la pregunta filosófica de ¿qué es el arte? El autor es Pineda 2011. En este caso, vamos a plantear los diferentes problemas filosóficos que se encuentran dentro del libro, referentes a la pregunta de qué es el arte. Bueno, pues vamos al grano. El primer criterio, irónicamente, que voy a reflejar en esta ronda, a lo largo de esta ronda expositiva, es, bueno, pues, irónicamente el último. Pineda plantea en el final del libro el problema acerca de la mímesis del arte. ¿Qué es la mímesis? La mímesis es, o más bien consiste, es la cualidad del arte que consiste en interpretar las características de los objetos de la realidad y traspolar esas características mediante la interpretación subjetiva o mejor dicho, mediante los elementos plásticos, a un lienzo para producir una obra del arte. Bien valga la redundancia, un dibujo o una obra tridimensional, una instalación en concreto. En este caso, pues, la mímesis, según el autor la plantea, es un concepto que genera un problema filosófico dentro de las artes. Ya vemos que a lo largo de todo el libro el autor aclara que, a diferencia de otras disciplinas, la filosofía no ha llegado a un concepto concreto de lo que es el arte. En este caso, el primer argumento que plantea el autor es la mímesis. Como dice aquí, la mímesis no consigue proveer un criterio para la definición del arte, pues supone un plus, un conector. La mímesis se supone como un conector y que ayuda a transportar ese conector. En este caso, a las personas que percibimos y que conocemos lo que es arte, o mejor dicho, la obra. Pues lo que traslada es el placer cognitivo que deviene a la experiencia estética. El orden puede ser un conductor del orden de la representación de la obra. En este caso, bueno, pues es todo lo referente a las reglas de composición, la proporción áurea, el contraste de color, el contraste de tono, y por nombrar solamente algunas. Y también puede ser el conductor de la propia naturaleza humana y puede ser un conductor también de las estructuras sociales, o sea, de la sociedad misma. Sin embargo, esto pues, todo, según el autor, termina siendo argumentos especulativos ante la realidad fáctica de lo que es el verdadero concepto del arte. Entonces, en este caso, pues habrá que ahondar un poco más en por qué estos argumentos no funcionan al momento de generar un concepto o una definición de lo que es arte. Y es simplemente porque estos argumentos se alejan de la definición objetiva de lo que es arte y van más a la definición de lo que es algo diferente al concepto. ¿Ok? En este caso no van al concepto, sino que cada uno adquiere o adjudica capacidades a la mímesis, al conector, que son diferentes en cada sentido. En este caso no se llega a un argumento conclusivo. Bueno, en el libro se plantean primeras, segundas y terceras confusiones en lo que vendría siendo pues un diálogo filosófico entre dos personajes. En este caso, la primera confusión que se plantea es referente a la misma mímesis. Y es que la primera confusión dice que, o más bien lo que se quiere llegar a transmitir en el libro es cuál es la esencia del arte.
¿Cuál es la esencia del arte? ¿O qué es lo esencial del arte para poder definir qué es? En este caso, si nos vamos a la primera confusión, el autor sugiere que lo esencial del arte, en una primera confusión, lo esencial del arte es su carácter mimético didáctico. Ya sabemos, o sea, y aquí viene una pregunta muy importante. ¿El arte es mímesis? En este caso, ¿por qué dice que lo esencial del arte es el carácter mimético didáctico? Y es que dice eso porque a través del arte nosotros podemos aprender. Cuando nosotros sentimos el arte, sintiéndolo, podemos aprender. También, bueno, pues el arte o esa mímesis, eso que aprendemos, está estructurado bajo normas de composición visual. Y inherentemente esa mímesis también puede llegar a ser un conductor del reflejo de la sociedad misma. Que, bueno, puedes generar un producto, puede ser un producto del orden socioeconómico, y la mímesis también puede ser un producto de la misma naturaleza humana. ¿Ok? Sin embargo, estos argumentos se contraponen ante el siguiente argumento, y es que no todos los objetos suponen que la mímesis, o sea, que la mímesis pueda arrojar la verdadera luz acerca del concepto el concepto de obra, tal vez el concepto plástico que se quiera transmitir a través de la obra, pero la mímesis no llega o no arroja luz acerca del concepto de lo que es una obra. ¿Sí? Entonces es un concepto que se aleja y pues cambia el sentido de la pregunta original, que es arte. Entonces pues la mímesis queda descartada como primera confusión. Pasamos a la segunda confusión, igual como la primera confusión, pues es muy interesante porque la segunda confusión que plantea el autor dice que lo esencial del arte, pues a pesar de no estar relacionado con la mímesis o el carácter mimético didáctico, pues lo esencial del arte son sus propiedades comunes. Y es que los objetos artísticos son comunes y no guardan ninguna relación con el resto de los objetos que vemos en la realidad. Aseverar esto, o sea, decir que los objetos artísticos tienen propiedades comunes y que eso es lo que los hace arte o ser reconocidos como obra, es separarlos de la realidad en la que existimos nosotros. E incluso ponerlos en un mundo completamente diferente, el mundo de los objetos artísticos comunes. Es así. Entonces, ¿cuáles son los argumentos que se plantean en el libro? Bueno, pues que se considera que los objetos artísticos poseen cualidades comunes que los diferencian, y que si bien estos objetos se puede llegar a la conclusión de que estos objetos se relacionan con el ambiente, pero pues son completamente diferentes porque son comunes. En este caso, o sea, tienen un elemento distintivo que los distingue del resto. En este caso, pues este argumento también queda descalificado porque pues definitivamente los objetos artísticos pues no terminan diferenciándose de los objetos de la realidad, pues muchos de ellos están compuestos o están organizados por un compendio de objetos de la propia realidad. Entonces, si son un compendio de objetos de la propia realidad, tienen relación con la realidad. No son objetos comunes, sino objetos que en conjunción generan belleza, generan el fenómeno de lo bello. Lo bello como lo esencial donde hay armonía de las partes. Entonces, pues esto también se aleja del concepto real de que el arte es arte según sus propiedades. No puede generarse ese concepto. Entonces, bueno, pasamos al siguiente concepto, y es la tercera confusión que plantea el autor. Y es que en una tercera confusión él dice que el arte, bueno, lo esencial del arte, si ya no es ni la mímesis, si ya no es ni lo predilecto, o si ya no es la propiedad esencial de los objetos que denominamos arte, pues entonces lo esencial del arte vendría siendo la función que ejerce. La función que ejerce. Pineda 2011 dice que es el cumplimiento, o sea, el arte se relaciona según su función
porque es el cumplimiento de una afirmación en el crecimiento del sentido del gusto, ¿verdad? Que es el sentido del gusto, es esa capacidad estética que tenemos de pues vislumbrar el significado de las obras a través de las sensaciones que nos producen. ¿Ok? Como primer argumento tienen que el arte es el cumplimiento de una función social. ¿Ok? Que el arte es el cumplimiento de una función social. Si lo esencial del arte vendría siendo las funciones que ejerce, entonces el primer argumento es que el arte es el cumplimiento de una función social. Pero la cuestión es que muchas de estas funciones se adjudican a instituciones y pues a algún departamento o alguna persona en particular, pero el arte no es ni una persona y el arte tampoco es una institución en particular, sino que el arte es un concepto. Entonces, pues el primer planteamiento, el arte como función social, no funciona tampoco. El arte es el cumplimiento, es el segundo planteamiento, el arte es el cumplimiento, como lo dice ahí, es el cumplimiento de una afirmación al crecimiento del sentido del gusto. O sea que el arte es la evidencia de que una persona conoce y tiene la capacidad de categorizar lo que está sintiendo a través de la obra. Sin embargo, esto también tiene un declive, ya que pues lo que uno siente a través de la obra pues suele ser subjetivo y suele redundar en lo sensitivo, Entonces, todos nosotros tenemos la capacidad de sentir cosas diferentes, no solo con una obra de arte. Y las experiencias estéticas, pues son, dependiendo de la persona, pues a lo largo del día son diferentes. En este caso, este concepto, pues no llega a ninguna conclusión acerca de la pregunta real y de hecho se aleja de la pregunta real de qué es el arte. Y como por última aseveración dice que el arte puede ser un fenómeno virtuoso del espíritu humano. Esto también se aleja, pues ya no se ve el arte como una función, sino que se le da otro sentido, una manifestación del espíritu humano. ¿Ok? Entonces esto también pierde corroboración, pues cambia el sentido y redundamos en otras preguntas que no tienen nada que ver con la pregunta principal acerca de qué es el arte. En este caso, pues esta serie de conclusiones o de confusiones devienen en que el autor al final argumenta pues que todas estas obras, o lo que nosotros conocemos como obra de arte, pues terminan siendo o terminan guardando mucha relación con cualquier objeto. O sea, lo que nosotros conocemos como obra de arte es en sí un objeto, pero que por cuestiones sociales terminó adjudicándose el concepto de obra de arte por pertenecer o llegar a parar en determinadas instituciones que así lo adjudican, ¿okay? Que vendrían siendo los museos. En este caso, pues el problema esencial de la pregunta acerca de qué es el arte, pues plantea una separación entre el arte y la filosofía. Pero la cuestión es que la filosofía pues está analizando el arte a través de un solo ángulo. Y este es un problema que plantea pues, el segundo libro. La filosofía ha analizado el arte a través de un segundo ángulo, lo que ha generado que haya una heterogeneidad de las obras de arte que pues se piensa o se interpreta a través del reconocimiento del objeto artístico y no de la idea que se puede reconocer o el papel que cumple la representación o la interpretación de la persona que le puede dar. ¿Okay? Es el principal problema de la filosofía. Y es el principal origen del problema de la filosofía, en que en esta plantea el arte como un objeto. ¿Ok? Y no el arte
y no descalificando la interpretación, sino más bien ignorando el panorama, ignorando el contraste entre ambas. Ok, bueno, en este caso eso sería todo. Espero que estén muy bien y espero que haya servido muchísimo esta ronda expositiva. Gracias.